Bueno, empecemos. Ya tenemos 30 personas conectadas. Seguro llegarán algunas más en próximos minutos. Así que para aprovechar al máximo este espacio, vamos a dar inicio a la jornada. Nuevamente al equipo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues muchísimas gracias por sacar este tiempo y poder compartir lo que va a ser la emisión de bonos verdes soberanos por parte de Colombia, uno de los primeros países de América Latina que avanza con la emisión de este tipo de instrumentos. Así que para PRI, a medida que seguimos desarrollando el trabajo con nuestra red en Colombia y en la región, pues vemos bastante importante que nuestra comunidad conozca más de este proyecto que definitivamente marca un hito en la evolución de las finanzas sostenibles en el país. Así que, pues para no dar más espera, pues le doy la palabra al equipo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que nos hagan la presentación. Tengan presente también que la idea es que podamos también hacerle preguntas al equipo del Ministerio. Entonces, la invitación que les hago desde ya es, como lo hemos hecho en otras sesiones similares, pues que usen el chat de Teams para que vayan haciendo sus preguntas. Yo me encargo de consolidarlas y luego ya en el espacio de Q&A poder abordarlas. Así que pues desde ya la invitación para que hagan sus preguntas. César, equipo del Ministerio, adelante y nuevamente muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muy buenas tardes, Eduardo. Quiero agradecerte en lo personal por esta muy oportuna invitación. Quiero saludar también a todos los miembros e instituciones participantes de la red PRI en el capítulo Colombia. Los Principles for Responsible Investment son un referente internacional, tanto en mercados emergentes como en mercados desarrollados. Y nuevamente reitero el agradecimiento a Eduardo y a la organización y a ustedes por darnos la oportunidad de compartir un tema innovador, apasionante y muy importante para el presente y para el futuro de las finanzas públicas, de los mercados de capitales y de la estrategia de financiamiento de la nación y de los emisores colombianos. Lo primero que quiero mostrarles es lo que ustedes tienen al frente de sus pantallas, es la portada de nuestro marco de referencia de bonos verdes soberanos de Colombia. Estamos muy orgullosos porque creo que de alguna manera recoge bien este alto nivel de biodiversidad que tiene nuestro país. Ahí ustedes ven mucha flora y mucha fauna, especialmente el colibrí, que es una especie endémica del hemisferio occidental y muy populante en los países de la zona ecuatorial como Colombia. Lo que yo quisiera decir es que hemos preparado una presentación que tiene casi 50 diapositivas, pero no se asusten. Lo que hemos querido es que ese documento consigne toda la información que pueda ser de interés para ustedes, los reguladores, los inversionistas nacionales y extranjeros. Yo me voy a enfocar en 4 pilares de esa presentación, pero ustedes pueden tener no solo esta presentación, sino a través de la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hay una cantidad de materiales, leyes, resoluciones, portafolio, marco de referencia, piezas de comunicación en inglés y en español para que ustedes puedan hacer su proceso de debida diligencia. Vamos al primer pilar. La primera cosa que nosotros queremos desde el inicio dejar muy en claro y transmitir a los mercados es que este no va a ser un ejercicio de una sola vez. Nosotros hemos trabajado muy fuerte desde el año 2019 en institucionalizar este ejercicio de bonos verdes en la ley colombiana, en las agencias públicas, en los reguladores y en los mercados de capitales, de manera que sea un ejercicio recurrente, permanente, que le dé liquidez. Y esto lo hemos hecho y creo que somos, si no el único, de los
de los pioneros en el mundo en que fuimos al Congreso de la República y logramos aprobar una ley, que es la Ley de Financiamiento de 2020, en la cual hay provisiones incluidas que le dan un mandato al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para hacer los marcos de referencia de bonos temáticos. No se puede simplemente emitir un bono, sino que debe hacerse un proceso riguroso de selección, de identificación y de reporte para poder hacer ese marco de referencia. Dentro de los bonos temáticos de la estrategia ESG, en español ASG, nosotros hemos deliberadamente en esta administración y con el concurso del Congreso de la República empezar por la letra E, en inglés A, en español, environment o ambiente. Y por eso hemos trabajado a lo largo de 2 años en la elaboración de un portafolio verde derivado del Presupuesto General de la Nación y un marco de referencia verde que el pasado 19 de julio, como manda la ley, fue adoptado por resolución del Ministerio de Hacienda. De manera que desde el punto de vista legislativo y de reglas de juego, cuentan con un respaldo robusto en la ley y en nuestra resolución para que este sea un ejercicio recurrente. De la misma manera, ustedes, los inversionistas locales que están enseñados a ver nuestra carta de navegación en materia de financiamiento, el denominado plan financiero, que tiene sus usos y tiene sus fuentes, desde este año a principios de año, cuando presentamos el plan financiero de 2021, ya ustedes vieron que TES Verde será una línea permanente dentro de las fuentes de financiamiento interno de la nación. En este caso, para la vigencia 2021, hemos contemplado un límite de hasta 2 billones de pesos. Vamos ahora, una vez institucionalizado esto en nuestra legislación, en nuestras instituciones y en nuestro plan financiero, es crucial para la responsabilidad de este ejercicio de emisión que tengamos un alineamiento riguroso con políticas públicas que nos permitan cumplir nuestros compromisos ambientales en el marco del Acuerdo de París y en el marco también de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Uno, este es un portafolio y un marco de referencia verde que busca cumplir esa meta ambiciosa del gobierno colombiano, del país, de pasar de un 20% en reducciones de emisiones de CO2 al 2030 a un 51% en el marco del compromiso que se renovó en diciembre del año anterior. Y también muy importante, ya ir incorporando en la psique de la política pública el concepto de carbono neutralidad hacia el 2050. Ustedes en esta diapositiva ven sobre todo cuál es nuestra huella de carbono. Cuando uno ve a Colombia en el contexto del mundo, Colombia no es un gran contaminador. Nuestras emisiones son menos del 1% globales, estamos alrededor de 290 millones de toneladas de CO2, pero lo que es muy interesante y único a Colombia y a otros países tropicales como nosotros, es que cerca de 2/3 de esas emisiones de carbono provienen de lo que se denomina el uso del suelo, de la agricultura, de la silvicultura, de la gestión de bosques y usos de la tierra. La segunda política pública que está al frente y que nos diferencia contra otros países es que tenemos un compromiso de lucha contra la deforestación muy importante. Ustedes ven en la gráfica de la derecha cómo Colombia tuvo, digamos, un alto nivel de deforestación hasta el 2018 y cuando esta administración llega, uno de sus compromisos fue bajar, controlar, disminuir estos niveles de deforestación. Estaban en 219.000 hectáreas allá en el 2018, ya en el 2019 se redujeron alrededor de 10%, en el 2020 se redujeron, perdóname, en el 2018, el 2019, el 2020 se redujeron otros 19% y
últimamente hemos visto un incremento leve nuevamente, pero cuando uno hace la comparación desde el 2018, 2017 a hoy, la verdad es que Colombia ha logrado reducir la deforestación más allá de un 20%. ¿Y cómo se hace? Para esto hemos ido perfeccionando una batería de herramientas que ustedes ven en la parte izquierda. Desde el punto de vista legal, es uno de los países pioneros en determinar delitos ambientales. Tenemos COMPES al nivel de política pública de deforestación. Tenemos una mayor inversión social, temas de cambio climático y sobre todo hoy estamos en mejor capacidad de monitorear esas hectáreas, no solo de control de la deforestación, sino también de esfuerzos en temas de reforestación. Y dos políticas adicionales, hay muchas más, pero si ustedes me piden poner el acento en 4, yo señalaría estas: reducción de emisiones de carbono, control de la deforestación y una ley que hace un mes fue promulgada y sancionada, que es la ley de transición energética. Ustedes ven cómo nosotros tenemos desde ya un gran compromiso de mover nuestra matriz energética, que ya es renovable, un 70% prácticamente hidroeléctrica, pero que tenía 0% de fuentes no convencionales y llevarla al 2022, el próximo año, cuando entreguemos la administración, a un 14% de energías no convencionales renovables, sobre todo con un énfasis en solar y en eólico. En la parte de preguntas y respuestas podemos ir más a fondo en alguno de estos esfuerzos. Y otra de las leyes que es fundamental es la ley de transporte limpio, que tiene un capítulo especial sobre poder transformar nuestra flota de transporte público de dependiente en fuel a dependiente en, primero, como transición en gas, pero más adelante, y ese es el objetivo de la ley, transitar hacia la electricidad en los vehículos. Ustedes ven, prácticamente en el 2018, el número total de vehículos eléctricos y híbridos que había en Colombia no alcanzaba ni siquiera los 1000 unidades. Hoy en día ustedes han visto cómo esta proporción se ha multiplicado por 10, 3000 en el 2019, 6000 en el 20 y casi 9000 en lo que llevamos del 2021. Entonces, nuevamente, es muy importante empezar esta exposición sobre los bonos verdes con un proceso de institucionalización que nos llevó al Congreso, incluso con el apoyo no solo de partidos de gobierno, independientes y de oposición. Segundo, tener una completa alineación con nuestros objetivos internacionales y de política pública del Plan Nacional de Desarrollo con las políticas que mencioné. Ahora vamos un poco más profundo a nuestro marco de referencia. El marco de referencia, que está alineado con los principios de bonos verdes de la Asociación de Mercados de Capitales Internacional, ICMA, por sus siglas en inglés, tiene 4 grandes capítulos. Uno de ellos, de los más importantes, es el uso y gestión de los recursos. Y aquí viene otro elemento único para el caso colombiano. Nosotros tomamos una decisión deliberada, y es que todos los proyectos y gastos elegibles de este primer portafolio verde Colombia son proyectos de inversión. Hemos de manera deliberada dejado afuera potenciales gastos de funcionamiento, porque queremos en esta primera emisión poner el énfasis realmente en maquinaria, en equipo, en capital humano, en investigación y en desarrollo. Y eso es lo que vamos a ver ahora que examinemos los detalles del portafolio. Segundo tema, en los estándares internacionales, y este marco de referencia fue verificado internacionalmente, ahora más adelante vamos a hablar, no es que exista un completo marcaje de los recursos de los bonos hacia un proyecto específico. Lo que existe es un nivel de asociación, de que nosotros le podamos de alguna manera transmitir y comunicar a los inversionistas que los recursos que invierten en nuestros bonos están asociados a unas categorías de gastos verdes elegibles en la vigencia fiscal correspondiente. Ahora, también con base en las mejores prácticas internacionales, ese proceso de asociación se puede hacer en T-1, T y T+1. Es decir,
Este portafolio verde que nosotros hemos construido de 27 proyectos por 2 billones de pesos ya ha sido parcialmente ejecutado en la vigencia 2020, se está ejecutando en la vigencia 2021 y si fuere necesario tenemos incluso hasta la vigencia 2022 para completar el 100% de la asociación de gastos elegibles. No voy a ir tan a fondo en esto, lo podemos ver en la parte de preguntas y respuestas, pero hay un proceso muy riguroso de evaluación y selección de proyectos que implica 4 niveles de filtros. Primero, nosotros tomamos la decisión de que ningún proyecto puede estar por fuera del presupuesto general de la Nación. Nosotros duramos 18 meses yendo línea por línea en el presupuesto general de la Nación del 2020 y del 2021 para poder llegar a estos gastos elegibles. Segundo, hacemos unos filtros con base en criterios verdes de nuestra legislación, COMPES, ambientales, leyes de cambio climático y también atendiendo criterios internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y así vamos hasta que llegamos al portafolio verde que presentaremos adicionalmente. Esto no lo estamos haciendo solos de ninguna manera en el Ministerio de Hacienda. Esto obedece a un esfuerzo interagencial en el cual el Ministerio de Hacienda apenas es el coordinador y líder de la iniciativa, pero como les mencionaba, todos son proyectos de inversión y los proyectos de inversión son manejados por el Departamento Nacional de Planeación. Tenemos una mesa de colaboración permanente con el Ministerio del Medio Ambiente, con el IDEAM, que mucha gente no sabe, pero son los guardianes de esos fotos satelitales y de esos mecanismos que nos permiten medir dónde están nuestros parques naturales, nuestras emisiones de carbono, nuestros niveles de reforestación y deforestación, y otra centena de ministerios y entidades públicos e incluso internacionales que nos han colaborado en esto. Nosotros queremos tener un equilibrio muy fino entre ser estándares, es decir, que cuando ustedes compran e inviertan en un bono colombiano, en un test verde, puedan compararlo con un bono verde chileno, con un bono verde polaco, con un bono verde francés, pero también que tengamos un nivel de especificidad, porque es que Colombia tiene particularidades al ser el segundo país más biodiverso del mundo, a ser uno de los 5 con mayores fuentes hídricas, a ser uno de los top 10 en especies de flora y fauna, aves, reptiles, etc. Entonces observamos muy bien la clasificación de los Green Bond Principles de la Asociación de Mercados de Capitales Internacional. Ustedes deben conocer las categorías, pero pues voy a pasarlas rápidamente. Mitigación y adaptación al cambio climático, conservación de la biodiversidad, prevención del control a contaminación y conservación de recursos naturales. Pero también quisimos enfocarnos y observar los más verdes de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes saben que son 17, pero por ejemplo, nosotros tenemos un énfasis fuertísimo en el 6, en el 13, en el 14, que tienen que ver con agua, que tienen que ver con capa vegetal, el 7, el 9 y el 11 y el 12, que tienen que ver con economía circular, con infraestructura e innovación y con energías alternativas. Y esta semana, y aprovecho para darles un anuncio muy importante para los signatarios y miembros del PRI en Colombia, es que hemos venido trabajando en los últimos 18 meses con estas mismas agencias gubernamentales en la construcción de una taxonomía verde de Colombia. ¿Qué es una taxonomía verde Colombia? Permítanme la expresión, es un diccionario que es verde. La energía nuclear es verde. ¿Los vehículos híbridos son verdes o solamente los eléctricos? ¿Qué tipo de construcciones y materiales y estructuras de edificaciones son elegibles? Todo este tipo de elegibilidad y de descripción ha sido trabajado por expertos colombianos y extranjeros que han construido cerca de 12 a 17 documentos técnicos que este viernes serán publicados por las agencias gubernamentales para comentarios de la ciudadanía. Para comentarios de la ciudadanía tenemos un capítulo también sobre uso del suelo, en temas de agricultura, de silvicultura y forestal. Entonces, con esta triada, digamos, de criterios, es que nosotros queremos tener una estandarización
internacional, pero también una especificidad. Y a pesar de que este marco de referencia no cuenta todavía con la consistencia con la taxonomía verde Colombia porque está en construcción, esperamos que las futuras emisiones sí lo hagan. Las categorías elegibles, del marco de referencia que fue certificado internacionalmente por el proveedor de segundas partes de opinión, Vigeo Eris, logramos preparar estas 8 categorías: transporte, agricultura, biodiversidad, economía circular, gestión de riesgo, saneamiento y manejo del agua, construcciones ambientales y fuentes de energías convencionales renovables. Ahora vamos a ir, cuando entremos en el portafolio, en más detalle. Esta es una de mis diapositivas favoritas porque también dice algo específico acerca de Colombia. Colombia tiene, no solo es un líder a nivel mundial entre países en desarrollo y desarrollados en la adopción de una estrategia ASG en su política de financiamiento y en su política fiscal, como ustedes los ven acá. Nuestros pares de comparación son Chile, España, Alemania y Reino Unido. Y ustedes ven en las fechas, realmente el más innovador fue Chile en mayo de 2019, Alemania lo siguió en agosto de 2020, y todos nosotros, los otros 3 países, en el verano de 2021, llegamos a publicar nuestros marcos de referencia. Estamos publicando el marco de referencia al tiempo que España, al tiempo que el Reino Unido, y estamos emitiendo bonos verdes al tiempo que España y al tiempo que el Reino Unido. Eso es lo primero que queremos decir. Nosotros no estamos quedados del bus de ustedes decidir invertir en estos bonos colombianos, en estos tés verdes, o en americano, como nosotros les llamamos los green teas, van a estar a la vanguardia de una tendencia mundial que está aquí para quedarse. El segundo punto, y quizás más importante, es que nuestro portafolio es altamente diversificado. Ustedes ven que hay algunos marcos de referencia como el chileno por ejemplo, no tienen un énfasis tan fuerte en el tema de manejo de recursos, de residuos, perdón, o de adaptación al cambio climático, u otros como los de Alemania, donde el recurso hídrido y las construcciones no son tan fuertes. Colombia tiene realmente al menos un proyecto en cada una de estas 8 o 7 categorías, en transporte, en agua, en energía, etcétera. Finalmente, el último tema que quería comentarles sobre el marco de referencia son los reportes. Nosotros tenemos un compromiso de realizar 2 reportes. Uno, sobre la colocación y asociación de los gastos elegibles verdes. Este se hace un año tras la emisión, hasta el momento en que todos los recursos hayan sido asociados, y es hecho, ese es nuestro compromiso y está en el marco de referencia por un auditor externo e independiente. Y también haremos un reporte de resultados de impacto, donde están los indicadores cualitativos, cuantitativos, y para que ustedes vean, nosotros, digamos, hemos tenido una política de bastante transparencia. Acá le estoy dando un clic a la página en el Departamento Nacional de Planeación, donde ustedes pueden inscribirse como usuario anónimo. No se preocupen, no necesitan una clave, ni mucho menos, sino que ustedes pueden entrar a través de esta página y ven todo un sistema de seguimiento en el Departamento Nacional de Planeación de los proyectos por diferentes categorías. Entonces quería mostrarles que esto no es algo que estamos prometiendo para el próximo año, sino que ya estamos trabajando con base en las herramientas que contamos hoy. Con esto cierro el segundo pilar y entramos a tal vez uno de los pilares con mayor interés por los inversionistas como ustedes, y es hacerle una lupa, un zoom a nuestro portafolio de proyectos verdes. Esta es tal vez la diapositiva que, si ustedes se tienen que llevar algo en la presentación, llévense esta. Hemos consolidado en estas 2 vigencias un portafolio de 27 proyectos en 6 categorías totalmente verdes, y que tiene un monto de 2 billones de pesos. 2 billones de pesos para los extranjeros que nos acompañan es cerca de un poco más de 500 millones de dólares, dependiendo de la tasa de cambio vigente. Y aquí hay algo fascinante, y nosotros no lo planeábamos así, pero cuando empezamos a hacer la investigación,
la minería de datos, si se quiere, de los proyectos, terminó saliendo una conclusión muy importante, y es que el 40% de nuestros proyectos y de recursos están en el tema del agua. Y no es sorpresa, como les decía, cuando somos probablemente el segundo o el tercer país con mayor nivel de hidrografía en el planeta. Pero mire qué interesante, transporte limpio y sostenible tiene un 27% del portafolio, servicios ecosistémicos y protección de la biodiversidad tiene un peso, yo creo, tengo que hacer mejor la investigación, tal vez de los más altos en el mundo, en los bonos verdes que se hayan emitido, tengo que mirar los de Egipto y Nigeria, pero creo que estamos muy bien por ese nivel. En energía, 14%, y dos categorías que aparecen con un peso menor, pero que tienen bastante futuro, y en eso podemos hablar en el tema de las preguntas y respuestas en economía circular y agricultura. ¿Qué es supremamente importante de esto? Como nosotros tenemos esa capacidad de monitorear la ejecución de estos proyectos, fíjense que ya los bonos verdes que ustedes van a comprar en esta subasta del 29 de septiembre, ya un 35% de esos recursos, es decir, 35% de esos 2 billones de pesos, ya han sido ejecutados en el 2020. Y esperamos para que al final del 2021 lleguemos a un nivel superior a los 2/3, 65% o demás. De manera que ese proceso de asociación de gastos elegibles ya lleva un alto nivel de ejecución incluso a hoy. Ahora voy a ir muy rápido con algunos ejemplos de qué significan estas categorías. A uno le presentan en estas reuniones unos portafolios a 35.000 pies de altura, y acá lo que queremos darles es un ejemplo. En el tema de agua, tenemos 4 proyectos por 805.000 millones. Le pegamos muy fuerte, digamos, enfocamos las energías en esos 3 ODS que son muy verdes, el 6, el 12 y el 14, y tiene que ver mucho con este tipo de proyecto que pusimos en negrita, saneamiento de vertimientos. Yo conversaba con el viceministro de Agua de Colombia y él me comentaba algo que a mí me dejó muy sorprendido. Cuando nosotros llegamos a la administración, solamente el 8% de las aguas eran tratadas en Colombia. Hoy en día ese porcentaje ha subido a 50, pero ustedes estarían de acuerdo conmigo que no podemos estar orgullosos de ese porcentaje. Tenemos que llegar a mayores niveles de cubrimiento y saneamiento, sobre todo, de vertimiento de aguas. Entonces, un clásico ejemplo dentro de esta categoría son las denominadas PETAR, plantas de tratamiento de aguas residuales. Esta es una en Armenia, por ejemplo. Y acá nuevamente un ejercicio de transparencia. Yo conozco que sobre todo los miembros del PRI son muy meticulosos en su debida diligencia. Cada proyecto que nosotros hemos escogido tiene un código BPIN en el Departamento Nacional de Planeación. Si ustedes le dan clic a ese código, ustedes pueden ir, aquí pasó algo, me bloquearon mi acceso, pero créanme, por favor, la vez pasada sí me funcionó, que cuando hacemos clic vamos a una ficha de proyecto que va a un nivel de detalle. En este caso eran como 15 páginas de cuál es la ejecución por año, los indicadores de metros cúbicos, etc. Prometo para la próxima tener este link actualizado, que en este momento no me está permitiendo el acceso del ministerio. Pero bueno, otro ejemplo, ¿qué es transporte limpio? Pues hay varios proyectos, pero una de las grandes ventajas de Colombia también es que, como ustedes saben, todos los sistemas de transporte masivo de las ciudades medianas y pequeñas son de alguna manera cofinanciados entre la nación y los entes territoriales. Típicamente la nación cofinancia el 70% y el municipio o distrito el 30%. De manera que cuando hay varios proyectos en los que la nación se encarga de mantener la red por la que transitan estos Transmilenios, acá en Bogotá, míos, en Cali, y similares en ciudades como Medellín, Cartagena, que contribuyen a esos ODS 11 y 13, y acá vemos un ejemplo, ¿no? Esto es supremamente importante para los temas
de reducción de emisiones de CO2. Este es, por ejemplo, el SITM de Medellín, pero tenemos proyectos similares en otras ciudades. De igual manera, no menor, está la construcción de la primera línea del metro, también cofinanciada 70-30 por la Nación, y que, pues, por lo menos acá los que vivimos en Bogotá ya estamos viendo algunas de las obras de inicio. Ese va a ser un proyecto de altísimo impacto y de varios años de ejecución que nos permitirá, digamos, tener siempre ese tipo de proyecto en el portafolio. El tercero, este es uno de mis favoritos de verdad, que es servicios ecosistémicos y biodiversidad, que son más o menos unos 316.000 millones. Mi favorito es este. Ese mapa de la derecha es un mapa del cual todos nos deberíamos sentir muy orgullosos. Las áreas que están en amarillo y algunas de las que están en verde es nuestro sistema de parques nacionales. Aquí lo que estamos haciendo son proyectos con el Instituto de Parques Naturales y el Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente, precisamente para cuidar estas áreas protegidas. Este es uno de los proyectos que digamos, no tiene tanta asignación presupuestal, pero que precisamente a través de mecanismos como este queremos potenciar para que podamos preservar la biodiversidad de esas zonas amarillas en el territorio nacional. En temas de energías no convencionales renovables, un buen ejemplo, y este es un proyecto fantástico, es el ZNI. Nosotros lo denominamos las zonas no interconectadas. Yo no sé si nos ubicamos en ese mismo mapa, nosotros podríamos tener un mapa de las, digamos, ¿cómo se llama el grid? De la red eléctrica nacional, y hay muchas áreas, sobre todo en el Alto Caribe, en la parte oriental, en la parte occidental, que no están conectadas a ese sistema nacional de transmisión de electricidad. Y el Ministerio de Energía ha tenido un programa muy importante de llevar autogeneración a esas zonas ZNI no interconectadas. Entonces, creo que ustedes, algunos han visto los comerciales donde encima de una casa hay paneles solares, o en determinadas fincas hay paneles solares como este que tenemos acá, de manera que esos territorios, a pesar de no estar interconectados con la red nacional, sí puedan tener esquemas de autogeneración con beneficios tremendos en términos de ahorro de energía, de reducción de emisiones y demás. Un poco sobre la economía circular. Yo repetía, tenemos un proyecto de 38.000 millones de pesos, y es sobre todo un estudio que permita, digámoslo así, hacer un estado del arte de dónde se pueden hacer estos waste to management en plantas, o sea, que pueden reconvertir los residuos a nivel nacional. Y la idea es que a través de este estudio, de esta investigación, más adelante se puedan desarrollar más proyectos de economía circular, y esto tiene altísimo impacto en ODS como el 611 y 12. Hay otro en el que yo creo que hay mucho futuro, eso me lo preguntaban en una sesión anterior, y es el tema del fortalecimiento de las cadenas forestales productivas. En Colombia hay un par de proyectos que permiten, por ejemplo, en el tema de pulpa de papel, hacer una reconversión y un ejercicio más sostenible, digamos, del cultivo y de la gestión de bosques. Y esto acá lo que tenemos es uno de, por ejemplo, de la Federación Nacional de Cafeteros, en el tema del café, pero hay en otros. Y esto tiene bastante futuro porque hay alianzas público-privadas, y también el Ministerio de Agricultura tiene un programa que permite y facilita la certificación de permisos de captura de carbono, de certificados de captura de carbono, que, como ustedes saben, son líquidos y transables, no solo en Colombia, sino especialmente internacionalmente en lugares como Francia. De manera que, a pesar de que estas dos últimas, economía circular y agricultura sostenible, todavía son pequeñas, aspiramos que también podamos tener mayores proyectos en el futuro en estas áreas.
Aquí está. Este es el código BIPIN del proyecto de agricultura sostenible, y ustedes ven acá, dice qué entidad lo ejecuta, cuál es la descripción del proyecto, cuál es el cronograma a través de los años, cómo se está ejecutando, realmente todos el control que lleva Planeación Nacional es ejemplar, y esto, como ustedes vieron, es información pública para cualquier ciudadano. Lo único que tienen que hacer es, si no tienen usuario y contraseña, entrar como usuario anónimo, y perfectamente tienen esto. Pero en el caso de los códigos BIPIN, como les acabo de mostrar, simplemente dan el clic y los lleva a la ficha de proyecto, y en tiempo real esto les está actualizando sobre la ejecución. Menos mal que este no me hizo quedar mal el de los forestales. Bueno, terminamos el tercer punto. Hay algo muy importante, porque al final de cuentas, toda esta narrativa que nosotros estamos dando, pues requiere, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, de una suerte de validación, de verificación internacional e independiente. Y nosotros acá, valga la pena, si están conectados, reconocer tanto el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en un proceso de un año de construcción de este portafolio, como el apoyo del Grupo Banco Mundial, especialmente de la Tesorería del Banco Mundial, quienes no solo financiaron, sino que escogieron de manera independiente y rigurosa al evaluador externo. Y nosotros quedamos muy contentos porque a través del proceso de selección se escogió a Vigeo Eris para darle una sensación, pues es una de las 3 firmas más importantes en el mundo de verificación verde. Ha verificado los portafolios y los marcos de referencia verdes de Chile y más recientemente de España. Y ellos nos dieron 4 suertes de calificaciones, todas ellas muy buenas. 1, ellos determinaron que nuestro marco de referencia que les acabamos de presentar estaba completamente alineado con los 4 componentes principales de los principios de bonos verdes de la ICMA, Asociación de Mercados de Capitales Internacional. Y es muy importante porque estos GBPs fueron actualizados justamente este año, en el 2021, cuando nosotros estábamos terminando nuestro proceso de evaluación, y ya estamos alineados con esa versión, digamos, más reciente de los de los Green Bond Principles. Lo segundo, y esto es supremamente importante, ellos miden el nivel de coherencia entre el marco de referencia con las prioridades estratégicas de sostenibilidad del emisor, en este caso Colombia, y además de que esas prioridades estratégicas contribuyen al cumplimiento de nuestros compromisos y metas nacionales e internacionales en temas de cambio climático, avance social y desarrollo sostenible. Ahí la nota fue coherente. Adicionalmente, 2 notas adicionales. Ellos tienen una escala de 0 a 4 y nosotros obtuvimos 3 en la parte de sostenibilidad de 4 y 4 en la parte de gestión de riesgos ASG. Ustedes ven en la parte de arriba nuestro manejo de riesgos ASG, y los impactos ambientales esperados fueron calificados como robustos, sobre todo en los gastos verdes elegibles. Ustedes se preguntarán, ¿y qué faltó para que fuera 4? Y eso tiene que ver mucho con que los países que han tenido 4 generalmente están alineados con la taxonomía de la Unión Europea, por ejemplo, con el Climate Bond Initiative, y tienen unos umbrales muy concretos para la medición de sus impactos de sostenibilidad. 3 es una muy buena nota, y por eso nosotros queremos que la próxima emisión de bonos verdes colombianos, pues ojalá llegue a ese 4 al tener ya nuestra taxonomía verde Colombia y con esta línea de aprendizaje que hemos tenido. Y finalmente, en el desempeño ASG, como ustedes ven, tiene 3 grandes áreas. En responsabilidad institucional sacamos 4 de 4, avanzado. En responsabilidad ambiental también, y en responsabilidad social 3 de 4 en esta área. Yo recomiendo de verdad la lectura del SBO, también está en inglés, también está en español, y son más o menos 40 páginas que van en detalle
porque una de las cosas que nosotros hicimos fue no solo denos una opinión independiente de nuestro marco de referencia verde, sino que verifique proyecto por proyecto. Ustedes pueden estar seguros, y ahí lo dice en el reporte, que Vigeo Eiris revisó los 27 proyectos uno por uno para temas muy importantes. Les comento una anécdota que siempre comento porque a mí me dejó con mucha sorpresa. Cuando estábamos tratando el tema del agua, hay unos proyectos loables del Ministerio de Vivienda y Agua donde aumentan la cobertura de los acueductos, por ejemplo, en la costa atlántica colombiana, en La Guajira, 5.000, 6.000, 7.000 personas que van a tener acceso por primera vez a agua potable. Y ellos nos dijeron, muy loable, pero eso es un indicador de un bono social, no un indicador de un bono verde. Por eso nosotros a partir de eso decidimos enfocarnos en saneamiento, para poder medir y decir, mire, es que hay tantos mililitros o metros cúbicos de agua que fue tratada y que ya es vertida de manera limpia y sostenible a nuestros ríos y nuestros mares. O el ejemplo de agricultura. Hay una cantidad de proyectos importantes en el ministerio para apoyar la construcción de distritos de riego. Y uno diría, pero ¿qué más verde que esto hay? Pues da la casualidad que incluso en la taxonomía europea y con el SPO nos dijeron no. En el mundo se asume que todo cultivo tiene un distrito de irrigación. Entonces no se vale ese gasto elegible verde. Pero cuando usted invierte en modernizar esos distritos de riegos, ahí sí son gastos verdes, porque usted va a poder demostrar que, por ejemplo, ahorró un 20% en agua. Y eso sí es verde. Entonces, esto es solo como para darles un contexto del proceso tan riguroso que tuvimos y que nos tomó prácticamente 6 meses de este año. Pero preferimos hacerlo de esa manera para poder pararnos enfrente de ustedes y poder promover estos títulos test verdes que vamos a emitir el próximo 29 de septiembre. La última parte de la presentación tiene que ver con las condiciones de la emisión. Muchos de ustedes son locales, entonces es más fácil esta parte y más rápida. Nosotros hemos decidido apostar por el mercado local. Eduardo al principio decía, es uno de los primeros países en el mundo en emitir bonos en moneda local emergente. Yo diría, lo reto a que somos el primero. Sí ha habido países emergentes que han emitido bonos verdes, Nigeria, Egipto, Chile, y en el hemisferio occidental, Chile fue el primero, pero lo hicieron en el mercado internacional, en moneda extranjera. Colombia va a ser definitivamente el primer país del hemisferio occidental que va a emitir sus bonos verdes en pesos colombianos bajo legislación local. Y esto no lo hacemos por capricho, sino por 3 objetivos. 1, hacer nuestra política fiscal y de financiamiento más verde. Generar una inercia que haga que ese portafolio verde cada vez sea más grande, más líquido y más diversificado para que ustedes puedan invertir en ese tipo de actividades y podamos llegar a cerrar esa brecha de financiamiento que nos lleve a la reducción de emisiones que nos hemos comprometido. Segundo, queremos diversificar la tenencia y los inversionistas de nuestro mercado de deuda pública. Mucha gente piensa que el mercado de TES es un mercado de colombianos y ustedes bien lo saben que es un mercado donde conviven de manera virtuosa tanto los nacionales, institucionales y no institucionales, como los extranjeros. En títulos de renta fija, por ejemplo, el 35% de nuestras tenencias están en manos de fondos extranjeros que están distribuidos a lo largo de todo el mundo. Para darles una idea, nuestro inversionista número 1 desde el punto de vista geográfico es Europa. Seguido por Norteamérica y después por Asia, pero estamos teniendo ya inversionistas en Sudáfrica, inversionistas en Oceanía y inversionistas en Latinoamérica. Entonces, y finalmente, nosotros queremos contribuir al desarrollo del mercado local. Ya hay empresas innovadoras. Ayer veía el banco más grande del país aprobando en su junta directiva un programa de 3 billones de pesos en bonos verdes. Tenemos empresas privadas, empresas públicas que lo han hecho nacional e internacionalmente, pero creemos que ese poder referenciador de liquidez, de formación de precio
y de hacer esto de manera ordenada, con una taxonomía, con una certificación internacional, pues le va a dar mucha fuerza a ese mercado de capitales colombiano verde. Inspirados en el ejemplo alemán, hemos decidido lanzar el concepto de los bonos gemelos. ¿Qué es un bono gemelo? El TES verde que subastaremos el 29 de septiembre será un 10 años. Hace 2 meses lanzamos el 2031 convencional, que ustedes ven la curva de rendimiento en las últimas subastas, ha estado entre 7 y 7.3%. Y el 29 de septiembre lanzaremos un TES verde gemelo 2031. ¿Qué es gemelo? Que tiene las mismas disposiciones legales, las mismas condiciones financieras, simplemente tiene 2 cosas diferentes. 1, un identificador, un número ISIN diferente, y 2, tiene el respaldo de todo este proceso que hemos comentado de certificación o de verificación independiente, de construcción de un portafolio, de asociación, de reporte, etc. Vuelvo a decir, nosotros haremos la subasta en la 5ª semana monetaria. Este mes tiene 5 semanas y eso hace que en esa 5ª semana monetaria no tuviéramos subastas convencionales y decidimos enfocar la atención del mercado local e internacional en ese miércoles 29 de septiembre, donde haremos una emisión que tiene un tamaño inicial de 500.000 millones de pesos, pero que tiene todas las características de liquidez que le dan ventaja al mercado colombiano, tanto en el mercado primario como en el mercado secundario. ¿Cuáles son esas características de liquidez? 1, el día de la subasta, bajo las reglas que nosotros tenemos, si hay un bid to cover de 2 veces, se puede sobreadjudicar hasta un 30% más. Y si hay un bid to cover de 2.5 veces o más, se puede sobreadjudicar hasta un 50% más. Es decir, que de llegar a tener un bid to cover de 2.5 veces o más, el monto adjudicado en la subasta ya no sería de 500.000 millones de pesos, sino de 750.000 millones de pesos. Adicionalmente, como ustedes saben, nuestro mercado de TES tiene el Green Shoe o la subasta no competitiva en temas 9, que cuando está in the money, es decir, con una tasa menor a la adjudicada en la subasta, se pueden sobreadjudicar hasta 80% más. Hasta 80% más, o sea, un poco más de 500.000 millones en temas 9. De manera que estamos planeando esta primera subasta, dependiendo de cómo se comporte la demanda, podría ser una subasta mínimo de 500.000, máximo de 750.000, y de llegar a ejercerse la no competitiva podríamos estar por encima del billón. Eso quiere decir que para llegar a nuestro límite y nuestro objetivo de máximo 2 billones de pesos, pues seguramente no requeriremos más de 2 subastas. La segunda subasta sería en el mes de octubre con el remanente que tengamos. Ahora, no vamos a ir hasta los 2 billones. ¿Por qué? Porque como ustedes bien lo saben, los principios internacionales recomiendan y las mejores prácticas dejar un amortiguador de unos 200.000 en nuestro caso. O sea, nosotros iríamos por ahí hasta 1.8 billones para ajustar de acuerdo al nivel de ejecución de los proyectos. Esto ustedes lo conocen bien, pero vale la pena recordar. Vamos a utilizar nuestro programa de creadores de mercado. Es un programa de creadores de mercado que como ustedes conocen, tiene más de 20 años de funcionamiento, de los más sofisticados y diversificados de mercados emergentes. Tenemos 14 participantes y hay de todo tipo de vocación, profundidad y ofertas de servicios. Bancos nacionales, bancos internacionales. Bueno, ustedes los están teniendo y es un mercado muy competitivo. Como ustedes ven, hay variaciones en el ranking. Acá solo tenemos, por ejemplo, el ranking de enero de 2021 versus el de julio y los puntajes que han obtenido estas instituciones que van a estar en el mercado primario y con las que ustedes deberían tener esta interlocución para invertir. Y en el mercado secundario, al igual que con el gobierno alemán, acabamos de tener una conversación con ellos. Y es muy interesante ver que nosotros tenemos las similares opciones de liquidez en el mercado secundario. Los TES verdes 2031 serán elegibles sin costo hasta que cumpla 1 billón de pesos para la ventanilla de TTBs en el Ministerio de Hacienda a final del día. Es decir, eso sirve para proveer esa liquidez adicional en el overnight
de la misma manera que tienen los otros test, y como es un título que está empezando, el primer billón de nocional puede contar con esas TTBs a costo cero para fortalecer esa liquidez. Y serán test que también serán elegibles, al ser iguales que los demás, para operaciones, por ejemplo, repo, en las operaciones de mercado abierto del Banco de la República. Harán parte del programa de creadores de mercado. Eventualmente, cuando la emisión sea más grande, pues podrán cotizar en esos índices. Tal vez diría que la vocación de permanencia de este programa hace que en el próximo año, cuando realicemos la segunda emisión, probablemente ya nuestros bonos verdes sean elegibles para participar en los índices de deuda pública globales, como el GBI de JP Morgan, como el Barclays Global de Barclays. Y también estamos en conversaciones porque es posible que, dependiendo de nuestro nivel de certificación, podamos tener un upgrade de un punto en la banda que mide el índice de sostenibilidad de JP Morgan de renta fija, mercados emergentes. Esto simplemente para cerrar el caso alemán que nos ha servido de gran inspiración. Ustedes ven que ellos, el primer bono verde que emitieron también fue un gemelo de 10 años. Ustedes ven que es el más líquido de los 3 bonos que han emitido. Tuvo un greenium inicial de 2 puntos básicos, y en la medida en que ha pasado el tiempo, hoy en día tiene un greenium más cercano a los 7 puntos básicos. Y es muy interesante porque cuando vemos el gemelo verde de 5 años y el gemelo verde de 30 años alemanes, también tienen un greenium, tienen menor liquidez, pero también, digamos, vienen evolucionando de manera favorable. En parte por esto también fue que nosotros decidimos ubicarnos en esa parte media de la curva, que es una referencia y es un plazo que le sirve a los diferentes portafolios de inversión. Disculpen por haber abusado un poco de su tiempo, hay muchísimas cosas que hablar, pero con gusto ya ahora estamos disponibles a responder sus preguntas. Perfecto, César, muchísimas gracias por toda la información. Creo que es muy completa y especialmente responde muchas de esas inquietudes generales que podemos tener frente a la emisión de bonos y sobre todo pues ver algunas de las buenas prácticas que usualmente se tienen en cuenta para este tipo de emisiones en términos de segundos verificadores, claridad en el uso de recursos y proyectos en los que se destinarán y obviamente también su reporte de ejecución a futuro. Entonces creo que son señales muy importantes. Efectivamente, tenemos ya una serie de preguntas por parte de los asistentes. Habíamos citado este espacio hasta las 3 de la tarde, entonces pues entendemos las personas que deban irse retirando a otros compromisos. Igual la sesión pues está siendo grabada y pues vamos a dedicar unos minutos adicionales que entendemos que César y el equipo tienen disponibilidad para responder algunas de las preguntas que han venido surgiendo. Entonces voy a iniciar y Yo voy hasta para las 3. leer. Al haberme pasado de tiempo, de alguna manera, si compensa 30 minutos más, con mucho gusto estoy acá disponible con el equipo. Perfecto, perfecto. Sí, digamos que entiendo que hay algunas personas que citamos hasta las 13 tendrán que retirar, pero pues vamos respondiendo las preguntas que ya tenemos y ver hasta qué momento de la jornada vamos, obviamente hasta las 3:30 pues como límite. Arranquemos aquí con la primera pregunta que nos la hace María Ruiz, quien trabaja en el equipo de temas ESG en Sura Investment Management. María quiere saber cómo es el proceso de selección y estructuración de los proyectos y si se incluye algún tipo de análisis de externalidades ambientales y sociales. Y también cómo priorizaron esos proyectos que hoy van a ser, digamos que, sujetos de recibir esa financiación con la emisión del bono. Bueno, excelente. Muchas gracias, y eso me da la oportunidad también para interactuar con algunos miembros del equipo. Lo primero que yo diría es que nosotros el primer filtro es el presupuesto general de la nación, definitivamente. Tiene que estar en el presupuesto general de la nación. Segundo, el filtro lo hace Planeación Nacional al ser proyectos de inversión. Como yo les mostraba, Planeación Nacional tiene
tiene una serie de indicadores de elegibilidad y seguimiento verdes y no verdes para evaluar los proyectos de inversión. Entonces, en esos códigos BIPIN y en esas fichas, ustedes pueden encontrar qué indicadores se han tomado. Y en el tema de externalidades, yo creo que todavía estamos en la primera derivada. Ahorita Camila, de mi equipo que trabaja en la subdirección, es la subdirectora de financiamiento externo, me puede corregir o complementar, pero yo creo que todavía estamos en la primera derivada, para ser absolutamente honestos. Todavía estamos mejorando la medición del impacto directo. Es decir, si estamos hablando de saneamiento de agua, ¿cuál fue el porcentaje y los metros cúbicos de agua que se limpió? Todavía no hemos evolucionado de manera sistemática hacia cuál es el costo de oportunidad, cuál es la externalidad positiva o esa segunda derivada. Pero dejo a Camila para que pueda complementar esa pregunta. Préstame tu micrófono. Gracias. Doble cámara. Bueno, gracias y buenas tardes a todos. Tal vez complementando un poco el punto que decía César, para el mapeo y selección también tuvimos que hacer en principio una socialización con todos los ministerios de cómo funcionaban los bonos verdes, preguntarles qué proyectos tenían, y la clave era que estuvieran en el presupuesto nacional. Después de ese presupuesto nacional revisamos solo el presupuesto de inversión, porque precisamente existe ya un sistema de monitoreo y seguimiento para esos proyectos, y empezamos con los filtros que nosotros mostrábamos en una diapositiva más adelante, y esto le pega a alguno de los objetivos ambientales, nos ayuda a cumplir con los ODS y está alineado con las normas del país. Entonces, aplicando esos filtros, lo hicimos muy de la mano de las direcciones del DNP, sobre todo de la Dirección de Ambiente, y después con las direcciones sectoriales. Después de hablar como con las direcciones sectoriales y revisar ya qué proyectos podrían ser elegibles, nos sentamos ya con los ejecutores directos de los proyectos. Y ahí tal vez está una pregunta que va más adelante, y es ¿quiénes son los ejecutores? Entonces tenemos los ministerios prácticamente y las entidades que reciben presupuesto directamente del presupuesto nacional, que les podemos dar un poco más de detalles más adelante. Y después de eso, ya también para seguir filtrando, también tuvimos interacción con el Ministerio de Ambiente, y el IDEAM nos apoyó en la parte de indicadores. En el tema de externalidades es muy importante mirar el SPO, la opinión de segundas partes de Vigeo. Tiene un capítulo sobre riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en general, y ahí tuvimos que hacer un trabajo para mirar más en detalle qué normatividad teníamos, qué podía aplicar, revisar los proyectos de inversión, qué tipo de propuestas les aplica en ese caso, y el compromiso que quedó es hacerle seguimiento. Ahí sí nos toca un poquito más, como lo menciona César, en la primera derivada, ir con cada entidad, y ya les mandamos la primera carta, señores, como saben, sus proyectos hacen parte de esta iniciativa. Por favor, reporte sus riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Perfecto. Hay una pregunta de Luz Estela Dueri del equipo de Scandia, como muy en línea esto último que mencionabas, y es quiénes son las entidades responsables de ejecutar estos proyectos. De pronto, si nos pueden dar algunos ejemplos de quiénes son las principales entidades encargadas de... En la página de Relaciones con Inversionistas tenemos publicado un listado de todos los proyectos, pero se los menciono rápidamente. Entonces tenemos la ANLA, Parques Nacionales Naturales, IDEAM, Minambiente, muchos de ellos, Minvivienda, Mintransporte, los que son cofinanciación, que en realidad ahí el ejecutor directo ya pues es el sistema de transporte, pero lo manejamos nosotros a través del Ministerio de Transporte, el IPSE y el Ministerio de Minas y Energía. Perfecto, Luz Estela está alzando la mano, entonces le voy a dar también la palabra para que... Sí, Eduardo, es que en línea con eso yo quisiera saber si estos proyectos van a tener una fiscalización adicional a lo estándar y normal de todos los proyectos, por el hecho de haber sido elegidos en los bonos verdes. Perfecto. Entonces, dos formas de responder a esa pregunta. Primero, nosotros descubrimos, y eso fue algo certificado de alguna manera por el SPO, que el sistema que tenemos en Planeación Nacional de monitoreo de los proyectos de inversión pública, y por eso nos fuimos por inversión y no por gastos de funcionamiento, es muy robusto. Y por eso traté de dar dos ejemplos. Ustedes literalmente van proyecto por proyecto y pueden identificar en esas fichas
no solo las cosas buenas del proyecto, sino si también hay disputas, porque eso también fue evaluado por el verificador internacional. Es decir, si alguno de estos proyectos tiene un problema posterior de licenciamiento ambiental o de comunidades, es deber de estas instituciones pues reportarlo. Entonces, lo primero que yo diría es que no minimicemos el sistema de monitoreo que tiene el Departamento Nacional de Planeación en el caso de los proyectos de inversión, porque como les acabo de demostrar es muy transparente y se puede hacer en tiempo real. Ahora, el segundo tema es en la diapositiva que estábamos mostrando de reporte. Como parte de los compromisos que asumimos en el marco de referencia verificado internacionalmente, nosotros tenemos que hacer una auditoría del uso de los recursos, es decir, de ese nivel de asociación de los recursos que vinieron de los bonos y cómo se aplicaron a los gastos elegibles. Y esto será de caja, incluso esto lo podemos hacer acá en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, que somos los que giramos a estos proyectos, y por eso yo les pude dar esa cifra de que el 35% de la ejecución del 2020 ya se cumplió. Adicionalmente, ese reporte tiene que ser por un externo. Todavía estamos discutiendo, por ejemplo, si eso es algo que debería hacer la Contraloría, es una propuesta, o si debería ser, digamos, un evaluador externo de los que todos conocemos, o ambas. Eso es algo que estaremos definiendo entre ahora y los próximos meses de cara a ir preparando los informes que se hacen una vez al año cuando se cumple la emisión. Y también está el segundo informe, que es el de los indicadores, es el informe de reporte, ¿no, Camila? De los indicadores que mencionábamos, que a pesar de ser interno, o sea, ese no lo hace un externo, sí es un informe donde tienen que consignarse los indicadores cuantitativos y los indicadores cualitativos. Entonces, no sé si te respondí la pregunta a la persona de Scandia, ¿eh? Sí, perfecto, mil gracias. Perfecto. Sigamos con más preguntas. Iván Darío Vázquez de Bancolombia pregunta por el tema de diferencial de tasas y si estiman que se vaya a dar ese diferencial entre esta emisión y los actuales test al 2031, y si han realizado algún tipo de estudio de mercado donde se hayan realizado este tipo de emisiones similares y cómo se han comportado. Ya, no, perfecto. Mira, no, lo que diga el mercado. Nosotros en lo que trabajamos muy duro es en hacer esta subasta absolutamente estandarizada con base a todas las subastas que venimos haciendo en los últimos 3 años, ¿cierto? Nuestro sistema de subastas premia no solo a los creadores de mercado, sino a los inversionistas finales en caso de haber mayor demanda. O sea, yo de verdad no conozco muchos países en los que tengan esas cláusulas tan claras de sobreadjudicación, donde si hay un bid to cover de 2, vamos hasta 30%, y si hay un bid to cover de 2.5 podemos ir hasta un 50%, y en la medida en que haya mayor liquidez y outperformance en el mercado secundario podemos ir hasta un 80% en temas 9. Entonces, ese es algo, pero yo diría no, de verdad que no hemos invertido tiempo en hacer estudios, en tratar de adivinar si hay greenium, si no hay greenium. En lo que estamos haciendo un esfuerzo gigantesco es en generar demanda. Cuando tú generas demanda, other things being equal, como dice el dicho, vas a tener un mejor resultado en tasa. Hemos tenido, por ejemplo, un antecedente, Eduardo, y fue la sindicación del bono a 30 años el año pasado. Nosotros lanzamos un bono TES a través del sistema de sindicación y tuvimos un bid to cover en su momento por encima de 3 veces. Y logramos colocar cerca de 5 billones de pesos. Yo lo que sí les diría es que, por eso ponemos el ejemplo alemán, que además es el único país que lo ha hecho así. O sea, Colombia sería el segundo país en el mundo que incorpora en su programa de subastas los bonos verdes
a través de ese sistema de los bonos gemelos. Con base en mi modesta experiencia, les puedo decir que hay un gran interés, tanto de la base de inversionistas local como de la base de inversionistas internacional. Esperamos que ese interés se transmita en ofertas en el 29 de septiembre. Y yo creo que, digamos, yo creo que es importante mandar también un mensaje acá en el PRI de, este es un ejercicio también de construcción del mercado de capitales colombiano. Yo creo que es muy importante ser de alguna manera agresivo en la subasta, porque como ustedes ven, el monto del papel no es gigante. No estamos hablando como el año pasado, en septiembre, de 5 billones de un bono a 30 años. Estamos hablando de 500.000 millones. Y yo creo que eso puede generar una buena estructura de tensión de precio sana que haga que el bono quede muy bien colocado y que de pronto lo que pueda pasar es que se hayan arrepentido algunos inversionistas de no ser de pronto un poco más agresivos en sus ofertas iniciales. Y hay otras dos cosas. Aquí hay una pregunta de Diana Mira, también del equipo de Sur Investment Management, sobre si estos proyectos que fueron seleccionados están alineados con la nueva meta que el país se ha puesto en términos de la NDC del 51% que comentabas al inicio de la charla, César. Sí, definitivamente, y creo que la respuesta corta es sí. Por eso creo que era la segunda o la tercera diapositiva donde dijimos, este es el primer compromiso que queremos cumplir. Ahora, no tuve tiempo de hacer suficiente énfasis en ese momento y decir qué es lo primero que a uno le falta como país para cumplir ese compromiso. Y la respuesta es muy fácil: plata. Hay una brecha de financiamiento que mis colegas acá en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente, cuando el índice era reducir 20%, esa brecha, yo no puedo decir el número porque lo están confirmando, pero eran un par de billones de pesos. Ahora que más que doblamos la meta al 50%, pues eso quiere decir que la brecha también se dobló de un par de billones de pesos a probablemente el doble. Entonces, esto resuelve todos los problemas y va a hacer que Colombia cumpla de manera mágica con los índices, no, pero estamos, creo, todos de acuerdo, Eduardo y los colegas, de que esto provee un vehículo que facilita, acelera, cataliza de alguna manera el cumplimiento de esas metas desde el punto de vista financiero, y tener al soberano, a la República de Colombia, empujando esto, yo creo que también manda una buena señal para que los corporativos, los bancos y las empresas públicas y privadas, incluso los reguladores, en otro momento, cuando tengamos más tiempo, este esfuerzo de la taxonomía verde Colombia que estamos realizando, lo estamos realizando con la Superintendencia Financiera. Porque ellos van, a través de sus circulares y resoluciones, también transmitir esto en la regulación para emisores públicos y privados del mercado de valores colombiano. Entonces, la respuesta es sí, pero no lo veamos como una solución mágica. Es un vehículo que creemos va a aportar en esa dirección de cumplir con el NDC. Perfecto. Voy a hacer un par de preguntas más porque yo también debo retirarme otro compromiso que tenía agendado y que ya llevo 2 correos aplazándolo. Pero si les parece, aquí yo les voy a enviar todas las preguntas con el email de la persona que lo hace para que ustedes también puedan remitirle la respuesta directamente. Por ahora cerremos con estas dos. Esta pregunta es de Susana Gutiérrez del equipo de protección. Susana pregunta si, teniendo en cuenta que la mayor proporción de emisiones de CO2 en el país viene de AFOLU, como ustedes lo explicaron, porque solamente el 1% de los proyectos que hoy tienen identificados impactan directamente a temas pues, que estén circunscritos dentro de los temas de AFOLU. Es una excelente pregunta de Dayana y la respuesta es muy simple. Susana, discúlpame. Susana, la respuesta es muy simple y luego voy a elaborar. Es lo que hay. Mira, nosotros no estamos acá en un negocio de greenwashing ni green creativity.
Nosotros miramos línea por línea el presupuesto general de la Nación del 2020, del 2021. Segundo, tomamos la decisión de quitar todos los gastos de funcionamiento. Yo creo que mi sueldo debería ser elegible como gasto verde y el de Camila, pues porque estamos trabajando en esto. Todo eso salió. Acá nos dedicamos solamente a los proyectos de inversión. Y eso va a mi anécdota que les comenté de los distritos de riego. Ustedes no saben la decepción tan tremenda que a mí me dio, porque el presupuesto de distritos de riego en el Ministerio de Agricultura y a través de los préstamos, por ejemplo, que se hacen vía el Banco Agrario y Finagro y esto, es gigante. Y cuando el SPO nos dijo, no se vale, porque es el primer distrito de riego, pues hombre, no tuvimos nada que hacer. Dijimos, tenemos que ser sinceros y decir que tiene 2%. Sin embargo, tenemos dos políticas. Política número 1, hacer los distritos de riego. Ese es el primer paso. Segundo, en este tema de los sistemas, ¿cómo se llama? Sistemas ecodiversos, es generar los incentivos para ese mercado de certificados de carbono. Nosotros creemos que eso va a atraer muchos proyectos más desde el punto de vista, y el Ministerio de Agricultura ya está trabajando en eso. Y tercero, cuando ustedes vean este viernes publicada el proyecto de taxonomía sectorial, ustedes verán que hay un completo capítulo, casi que la mitad del contenido que vamos a poner a consideración es uso del suelo. Y dentro de uso del suelo hay 3 grandes capítulos sectoriales, que es agricultura, ganadería y forestería. Entonces, lo que queremos hacer es reconocerle a Susana, sí, es pequeño el porcentaje, pero 2, tanto el Ministerio de Agricultura como el mercado, con estos permisos de captura de carbono certificados, como con esta atención que le vamos a dar en la taxonomía, queremos que ese porcentaje sea mayor. Ahora, no es inusual. Mira, yo no voy a dar nombres, pero ha habido bonos verdes que se emiten con una línea de metro. Y ese es el bono verde. Y es $1 billón. Y está bien, es un proyecto de altísimo impacto. Por eso yo les decía que uno de los factores que me hace sentir orgulloso y que yo creo que va a resonar muy bien en sus comités de crédito y en sus juntas directivas es que invertir en estos bonos es invertir en 5 o 6 áreas fundamentales y muy verdes. Biodiversidad, energía, transporte, agua. Agua es supremamente importante, pero sí, queremos que en el futuro, ojalá en el 2.0, en la segunda emisión, haya más agricultura sostenible y economía circular. Perfecto, y cerramos con esta pregunta de Dayana Sosa del equipo de Alianza Fiduciaria. Si estos títulos se van a valorar con la curva actual de test de tasa fija. Sí, señor, los títulos van a entrar al sistema de creadores de mercado. Como ustedes lo saben, el primer billón no es de cotización obligatoria, pero una vez alcanza el billón, entra a cotización obligatoria en las pantallas de creación de mercado. No va a tener un puntaje especial, va a tener el mismo puntaje que los demás test, porque no queremos segmentar el mercado de alguna manera. Queremos hacer como hacen los alemanes. Tú simplemente comparas un título con el otro. En el caso de ellos, hay uno, el 10 años, que da mucho greenium y hay otros que dan menos greenium y no pasa nada. Eso lo que provee es transparencia y liquidez al mercado. Mal haríamos nosotros en poner precios. No, nosotros queremos que el juego de la oferta y la demanda de estos títulos determine justamente esos diferenciales de precios. Perfecto. Pues yo creo que con esto podemos cerrar. Creo que nos quedan 3 o 4 preguntas que me encargaré de enviarles directamente. Les agradezco mucho nuevamente a todas las personas que se conectaron y sobre todo el interés y las preguntas que han hecho. Y al equipo del ministerio, pues también muchas gracias por sacar este espacio el día de hoy. Y pues César, el mayor de los éxitos para el 29 de septiembre, porque al final pues definitivamente es algo que le puede servir mucho al país. Así que éxitos con lo que se viene. Pues Eduardo, yo nuevamente quiero agradecerle a los y a las participantes que han hecho esto. Les motivaría a seguir haciéndonos preguntas. No las sabemos todas y esto lo estamos construyendo
todos en el mundo, pero mi éxito depende de ustedes. Mi éxito depende de ustedes y yo aspiro a que en ese 29 de septiembre y en las demás subastas podamos contar con su apoyo. ¿Qué mejor que la base y el ancla de los inversionistas de estos test sea justamente los colombianos? Los colombianos son abiertos a todo el mundo entra en igualdad de condiciones, pero obviamente su corazoncito y el desarrollo de este mercado está pues en manos de ustedes y quiero invitarlos a apoyarnos en esta iniciativa, que es una iniciativa que hemos tratado de hacer de la manera más rigurosa, transparente, participativa y que tú, Eduardo, que ves esto en todas partes del mundo, yo creo que no tiene nada que envidiarle a lo que se hace en otras geografías. Así que les deseo una feliz semana y solo espero verlos en las pantallas el 29 de septiembre en esa primera subasta de test verdes colombianos. Un fuerte abrazo y feliz semana. Lo mismo, muchas gracias a todos.